quien desde Educarred además lleva un blog sobre educación mediática. Para comentarles un poquito, Julio César es profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Además es doctor y máster en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es máster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona también. Docente invitado en posgrado de la Universidad Casa Grande de Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es director de la revista académica Contratexto en Perú y miembro del consejo editorial de la revista Telos. Sin más preámbulos, lo dejo con Julio para empezar este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, y muchas gracias a los amigos de Fundación Telefónica Movistar por la invitación. Quiero agradecer también a todas y todos los docentes de todos los niveles educativos que seguramente nos acompañan. Este es un tema que puede concitar seguramente su interés, porque si bien ya estamos trabajando con medios de comunicación y con tecnologías todo el tiempo, a veces no tenemos un marco teórico que nos permita transmitir con seguridad la razón por la que lo estamos haciendo. Es decir, la pandemia nos ha obligado a utilizar una serie de tecnologías, de plataformas virtuales que estamos aprendiendo sobre la marcha a trabajar, pero falta algo, y ese algo adicional creo podría ser el marco de la educación mediática y la narrativa transmedia, que son los dos conceptos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos 45-50 minutos para esta charla, y por la cantidad de personas que nos acompañan va a ser un poco complejo interactuar como hubiera querido de manera simultánea, pero existe la opción de preguntas y respuestas. Invito a todas y todos los participantes a utilizar esa opción y a poder dejar allí sus dudas mientras yo voy conversando, y así las voy tomando en consideración para la conversación, para la charla, para la discusión también de varios de los conceptos que quiero transmitirles. Efectivamente, como decía María José, este es un tema importante, y como grupo de investigación al que pertenezco en la Universidad de Lima venimos trabajando ya hace varios años los vínculos entre los medios y la educación, ¿no? Y nos interesa en particular hacer que esos vínculos sean cada vez más críticos y no sean solamente el de un uso instrumental del medio. Es en esa línea que cuando hablamos del ecosistema mediático, es decir, el conjunto de medios de comunicación con los que interactuamos día a día, desde que nos despertamos y de pronto prendemos la televisión, o escuchamos la radio, o leemos la prensa digital, o un podcast, o hablamos por teléfono, todo ese conjunto de medios conforman una suerte de burbuja que ciertamente está creada a partir de los medios disponibles. Entonces, cuando hablamos de medios disponibles, estamos diciendo que cada uno de nosotros tiene un ecosistema mediático distinto. Y esto es muy importante de tener en cuenta, porque el ecosistema siempre es individual, depende de los accesos que tenga cada uno disponibles, y una fuente típica de frustración en este tipo de eventos es cuando el ponente o la ponente presentan soluciones únicas a partir de una sola tecnología o de una sola plataforma. La idea aquí es proponer soluciones alternativas, flexibles y adaptables a cada contexto. En general, todos accedemos a varios medios que se convierten en estímulos con lógicas y con códigos particulares. Cada medio de comunicación constituye en sí un lenguaje propio y muchas veces desconocido. Y es muy importante que, si utilizamos el medio, nos adentremos un poquito más en sus orígenes. Por ejemplo, estamos utilizando ahora algunos la plataforma de Zoom. ¿Quién es el dueño de Zoom? También se transmite esta charla en Facebook, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo de negocio de Facebook? ¿Por qué es importante conocer esas cosas? Más allá del uso que sepamos darle a los medios, porque precisamente los códigos y los lenguajes que soportan estos medios a veces son opacos.
opacos en el sentido que no nos permiten traslucir cómo funcionan. Y en ese cómo funcionan, a veces hay algunos trucos, ¿no? Que, por ejemplo, toman información de los que participamos o de los usuarios, ¿no? Que somos parte de ese medio. En ese sentido, para ser críticos con el medio es importante saber cómo funciona, qué códigos y lenguajes hay detrás, cuál es la estética del medio, y eso está de alguna manera previsto en la lógica de la educación mediática o la alfabetización mediática de la que tenemos que hablar, porque en el país, diría un poco en la región, aunque hay algunas excepciones, pero particularmente en el país, en el Perú, los medios son utilizados como herramientas y no como objetos de estudio. Es decir, utilizamos plataformas, utilizamos tecnologías que no necesariamente conocemos. Y es importante, si lo que hacemos es finalmente en la escuela o en la universidad o en el instituto formar también ciudadanos, saber algunas cositas sobre estos medios con los que interactuamos. Las estrategias que hemos ido desarrollando, seguramente a ustedes también les han sorprendido, es decir, todos de forma autodidacta, durante este espacio de confinamiento hemos ido desarrollando capacidades, entrenando habilidades que de pronto, o descubriendo habilidades que de pronto no sabíamos que teníamos. Entonces, este desarrollo tendría que estar de alguna manera potenciado de nuevo por un marco teórico que nos permita, que nos dé más solvencia a la hora de, más seguridad a la hora de trabajar con los medios. Uno a veces le pide al estudiante que le enseñe a utilizar, no sé si les ha pasado, y suelen referirte a Internet. Este es un signo de los tiempos, ¿no? Te dicen, no, profe, búsquelo en Google, ahí debe estar. No lo hacen porque son mala onda, sino porque es un signo de la generación. Es decir, esta es una generación que no nos consulta las cosas, sino que primero busca un tutorial. Si uno encuentra en YouTube, por ejemplo, tutoriales hechos por niños de edades muy tempranas, enseñándole a sus pares a jugar un videojuego, a utilizar una aplicación, a instalar alguna tecnología, ¿por qué no utilizar esa posibilidad y aprovecharla mejor dentro de las clases? ¿Cómo aprovechamos esa lógica autodidacta y al mismo tiempo cómo aprovechamos esas capacidades de expresión en distintos medios que venimos generando y que los chicos y chicas, estudiantes con los que trabajamos, vienen generando? Hay que darles un marco común. Y ese marco común es precisamente lo que se llama la narrativa transmedia, ¿no? La expresión multimedia debe convertirse en una narrativa transmedia. Y poco a poco vamos a ir aterrizando este concepto. Por ejemplo, cuando decía hace un momento la importancia de utilizar perspectivas teóricas, la idea de la narrativa transmedia es muy importante precisamente porque nos permite conjugar esos muchos o varios medios con los que interactuamos a diario en una sola lógica, ¿no? El marco teórico que le da sentido a lo que estoy compartiendo está basado entonces en la idea de la narrativa transmedia y también en la idea de la alfabetización mediática, ¿no? Y todo eso creo además, para el caso de los colegas peruanos que nos acompañan, debe estar enmarcado adicionalmente en la competencia 28. Esa competencia tan interesante que tenemos en el currículo nacional y que sin embargo nos produce cierto resquemor porque no estamos muy convencidos de cómo utilizarla, cómo evaluarla, cómo generar ejercicios. Entonces, si aprovechamos esto que estamos compartiendo ahora de las narrativas transmedia y de la alfabetización mediática dentro del marco de la competencia 28, creo que allí tendríamos una oportunidad muy interesante. Fíjense que la competencia dice, se desenvuelve en entornos virtuales generados por TIC. La competencia no es utiliza las TIC o sabe usar las TIC. La competencia es se desenvuelve en entornos virtuales y además lo hace con ética y responsabilidad, con sentido crítico. Entonces, aunque la competencia 28 no hable de forma explícita de la alfabetización mediática o de la educación en medios, sí da la oportunidad para que nosotros podamos desarrollar, ¿no? La escuela en ese sentido
como escribía en un texto, no debe ser la caja de resonancia de novedades tecnológicas, sino que tenemos que convertirla más bien en un laboratorio para experimentar con los medios desde el sentido crítico. Y ese es, digamos, el fondo del asunto. Pasemos entonces a la materia. ¿Qué es una narrativa transmedia? Algo adelanté. Efectivamente, voy a ir comentando, ya que algunos de ustedes están animando a dejarme algunas preguntas y respuestas. Carlos Moya, por ejemplo, dice, son las competencias transversales. Efectivamente, esas famosas competencias transversales que a veces, cuya transversalidad a veces termina siendo, pues, tarea de todos y de nadie, ¿no? Entonces no sabemos cómo aprovecharlas y cómo apropiarnos de ellas. Creo que las narrativas transmedia pueden ser una oportunidad en ese sentido. La forma como nosotros hemos consumido tradicionalmente medios de comunicación ha sido una forma monomediática, ¿no es cierto? Veíamos la serie de televisión, veíamos la película en el cine, el libro, eran universos como distintos y distantes el uno del otro. A veces habían versiones, ¿no? Un libro que se convertía eventualmente en una película que se adaptaba en un videojuego, pero la narrativa transmedia es pensar una historia que pueda desarrollarse a través de distintos medios y plataformas. Me explico, no son versiones de una misma historia que aparecen en distintos formatos. No es la historieta que se convierte en película, no es el videojuego que se convierte en libro, sino es como de una misma historia empiezan a generarse retazos organizados en distintos medios. Si bien es ideal pensar desde el inicio en cuáles van a ser los flujos en los que va a discurrir el relato, eso casi nunca es posible. ¿Por qué? Porque la narrativa transmedia tiene un elemento que la caracteriza fundamentalmente y es la del contenido generado por el usuario. Lo he tachado y he puesto el contenido generado por el estudiante porque ahora estamos hablando de cómo utilizar toda esta lógica en clase. Pero quedémonos en el concepto original del contenido generado por el usuario. Todos cuando éramos niños veíamos, teníamos un superhéroe, una superheroína preferida, mirábamos libros, películas, nos hacíamos fanáticos de alguna manera de una historia, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Queríamos los muñequitos, dibujábamos, jugábamos, ¿no es cierto?, con esa historia. Allí lo que estábamos haciendo era expandir esa historia, expandir ese relato. Ahora bien, desde hace ya muchos años, la industria audiovisual y la industria mediática ha comprendido que en un universo de tantos medios, es decir, en un universo donde trabajamos con varios medios en simultáneo, es muy importante trabajar, pensar, diseñar, crear narrativas que los utilicen y que los aprovechen. Por eso esta imagen que he puesto aquí creo que es suficientemente elocuente para confirmar lo que estoy señalando. La idea de una suerte de rompecabezas que al unirse encaja perfectamente. No es versión 1, versión 2, versión 3, adaptación 1, adaptación 2, adaptación 3, sino un solo universo y el todo es más satisfactorio que la suma de las partes. Y entonces eso genera una suerte de euforia o deseo por la recolección de esos retazos y de esas piezas. Espero que ya vayan, mientras voy contando esto, pensando, ¿y qué tiene que ver esto con una clase? Bueno, pues en una clase nosotros trabajamos una serie de contenidos y usamos diferentes medios, es decir, los insumos están allí. Lo que quizá no pensamos muchas veces en cómo es cómo unificarlos o cómo organizarlos en un relato. Entonces, para Henry Jenkins, que es uno de los padres fundadores de este concepto, uno de los elementos que definen la narrativa transmedia es la capacidad o la calidad de apropiación. Es decir, cuando las personas empezamos a hacer cosas con las historias que nos han sido provistas y las queremos expandir el relato. Pienso, por ejemplo, en algo que hacen los chicos cuando generan fanfiction. No sé si están al tanto de toda esta lógica del fanfiction o del fandom, que son estas comunidades de fanáticos de historias, de series, de películas, de cantantes, de lo que fuere, que tienen una serie de foros y de plataformas virtuales donde crean historias sobre esos personajes.
las protegen, las expanden, y eso es algo que hay que aprovechar. Esta expansión del relato se relaciona con un concepto bastante anterior que ustedes seguramente conocen, que es el de la intertextualidad. Entonces, así como el concepto de educación o alfabetización mediática también se vincula con otro concepto que quizá les sea familiar, que es el de la multiliteracidad. Entonces, para poner en blanco y negro las cosas, de lo que estamos hablando es de lo siguiente: ¿cómo hacer para aprovechar el hecho, la realidad de que usamos varios medios en simultáneo, generando historias, y al mismo tiempo cómo aprovechamos esa excusa, cómo tomamos eso como excusa para educar críticamente sobre esos medios que estamos utilizando? ¿Cómo es el consumo o la producción transmedia? Puede ser secuencial, es decir, puede ser un relato que empiece en un medio y que luego migre a otro. Por ejemplo, un capítulo que empiece como una película en el cine y que luego se convierta en una saga que va en el libro. De nuevo, no estoy hablando de versiones, estoy hablando de continuación. Entonces puede haber una secuencia. La secuencialidad es una de las formas de consumo y de producción del transmedia. Pero también puede ser una lógica multitasking. Lo más usual en las narrativas transmedias informales, es decir, no pensadas en origen como una narrativa transmedia, no planificadas, es el multitasking. ¿Qué es el multitasking? Es el consumo simultáneo de varios medios, ¿no? El desarrollar una serie de tareas. Sin embargo, hay que desterrar esta idea falsa de que el multitasking es una virtud o es una capacidad positiva. No, en realidad es un problema que disputa la concentración, ¿no? Está demostrado por la neurociencia que el cerebro recibe, cuando está en contacto con medios audiovisuales, más o menos 11 millones de bits de información por segundo, y solo procesa 40. Es decir, tenemos una limitación orgánica para procesar demasiados estímulos. Entonces, jugar con muchos estímulos en simultáneo puede ser en ese sentido perjudicial. Y otro elemento que también es típico del consumo de las narrativas transmedia es el consumo de tipo complementario, ¿no? Que es cuando las narrativas o estos retazos de distintos medios se complementan. Por allí Jorge Luis Olaya dice: se puede utilizar el storytelling. Has dado en el clavo. Precisamente esta idea de la narrativa transmedia es el desarrollo de lo que se llama en inglés el storytelling, ¿no? En inglés se le llama transmedia storytelling y en castellano lo llamamos narrativa transmedia. Estamos hablando de lo mismo: crear un relato lo suficientemente atractivo como para que la gente se enganche. Ahora bien, ¿cómo hacemos o cómo hace la industria para generar estas narrativas? Bueno, en el caso de la industria es más o menos fácil. Este es el ejemplo de una serie que a mí me gustaba mucho, que se llama Lost, ¿no? El argumento era de un grupo de gente que el avión se caía y quedaba varada en una isla y tenían que reconstruir de cero su civilización, ¿no? ¿Qué cosa tenía Lost? Tenía un centro, una plataforma central, que en este caso era la televisión, ¿no? Ahí por ahí aparecían los episodios. Pero además tenía la música en el soundtrack, tenía un videojuego, tenía un juego de realidad alterna o ARG, ¿no es cierto? Tenía unos cómics, tenía libros, tenía movisodios, es decir, que en los episodios que... Imaginemos que estamos viendo una serie, ¿no? Y entonces, claro, yo hablo con María José, pero la serie no presenta el diálogo entero. Pone en un momento un fade a negro y pasa a otra escena. ¿Por qué? Porque usualmente hay lo que se llama una limitación temporal. Entonces, ¿qué hacían aquí? Generaban en la web pequeños episodios de 15 segundos, de 30 segundos, de un minuto, que completaban esos momentos que no se veían en la televisión. Entonces es solo un ejemplo de cómo se van generando pequeños retazos que lo que hacen es sumar y complementar esta gran historia. Por supuesto, también existía la opción de los muñequitos con los que uno jugaba. Todo esto estaba concebido como parte de una narrativa transmedia pensada
para que la gente se apropie del relato. ¿Y esto cómo puede utilizarse en el ámbito educativo? Ayer que estaba revisando algunas notas para esta presentación, recordaba un ejemplo que me parece que es una narrativa transmedia, aunque no lo hemos promocionado así. Se trata del oráculo matemágico, que seguramente muchos de ustedes conocen. El oráculo matemágico, ahí está el enlace y luego además les voy a compartir la presentación para que puedan mirar con detalle los links y los hipervínculos que a veces les propongo. El oráculo matemágico es un juego, ¿no? Un videojuego elaborado para que la matemática se haga mucho más atractiva, generando un relato con personajes, con historias. Y entonces, claro, al generar un videojuego, uno lo que está generando es una narrativa que puede fácilmente expandirse. Entonces yo no quería ayer meter la pata y le preguntaba a María José para que me confirme cómo es que se había expandido esta historia que inicialmente solo era un videojuego, ¿no es cierto? Era un videojuego muy simpático, muy interesante, que dicho sea de paso pueden descargar gratuitamente en distintas plataformas y que permite en clases jugar y aprender una serie de cuestiones matemáticas a través de personajes. Se empezaron a crear cuentos con los personajes de los videojuegos. Cuentos que empezaban a darle un carácter a los personajes que aparecían ya en el videojuego y que sin embargo originalmente no se habían pensado como que tuvieran vida propia, ¿no? Pero si ya hay una historia, si ya hay personajes, es fácil crear la trama de cada uno de esos personajes. Por ejemplo, en muchas de las series, así trabaja la industria de audiovisual también, generan lo que se llaman los spin-off, ¿no es cierto? Uno ve una serie que tiene un personaje que quizá es un personaje secundario, pero no deja de ser interesante, no deja de ser llamativo. Bueno, entonces crean luego otra serie a partir de ese personaje. Entonces, llegado a un punto, se conectan, ¿no es cierto?, las dos historias. Uno desde el punto de vista del protagonista original y luego otra serie distinta donde este personaje secundario se convierte en un protagonista. Esta idea de los spin-offs tiene mucho que ver con esta idea de la expansión de los relatos transmedia. Entonces, claro, como se crearon cuentos muy atractivos, se pensó, ¿por qué no hacer también un concurso de cuentos para que los propios estudiantes creen sus propios personajes o vayan enriqueciendo los personajes que ya existen y generen vínculos entre ellos, diálogos, contextos, situaciones? Entonces, fíjense cómo empieza a enriquecerse todo este universo. Y algo que pareció muy interesante fue que, me corriges María José, pero creo que fue así, descubrieron que en YouTube habían niños y niñas que jugaban ya este videojuego y que empezaron a hacer gameplays, ¿no es cierto? Es decir, a grabarse ellos mismos jugando, a ir comentando cómo iban jugando. Entonces se pensó, ¿por qué no hacer también una serie de videos de corte más profesional donde se presente ideas de cómo jugar el videojuego? Entonces se creó el gameplay de los videos. Luego se empezaron a desarrollar, por cierto, cursos para docentes, porque, digamos, quedó confirmadísimo que este videojuego era mucho más que un videojuego, era un universo que ya estaba siendo enriquecido. Entonces había que empoderar a los docentes y se generó también unas olimpiadas interescolares donde más de 2.000 niños de todo el país, de muchas regiones, trabajaban, ¿no es cierto?, en equipos de manera colaborativa para resolver los acertijos y los problemas y los retos propuestos en el propio videojuego. Entonces, yo no sé, me corriges de nuevo María José, si esto fue pensado originalmente como una narrativa transmedia o es que sobre la marcha se fue construyendo y enriqueciendo un universo que derivó en esto que hoy vemos. Es un universo muy complejo, de una narrativa que además da para seguir creciendo y da para hacer muchas más cosas. Esto es simplemente un ejemplo de algo que se crea, digamos, para el ámbito educativo. Ahora, ¿qué podría hacer un docente en el aula? Buscando ejemplos, me encontré con una escuela en Argentina que se habían puesto en contacto con un
estudiante de la Universidad de Buenos Aires, me parece, de una universidad argentina, que interesado en el desarrollo de las historias, decidió trabajar en conjunto con esta profesora y ayudarla a crear una narrativa con una serie de elementos que pudieran ser aprovechados por los estudiantes. Entonces, crearon una historia que se llama Si Sócrates viviera, que tiene, de nuevo, como base una página web. En el caso de Lost, de la serie de la que hablaba hace un momento, la base eran las series, ¿no es cierto? La televisión. Siempre hay una plataforma que es la base. Y de esa plataforma base se va expandiendo. En el caso del oráculo matemático, la base era el videojuego. Y de ese videojuego iban apareciendo otros medios que se sumaban. En el caso de este proyecto, que tenía como finalidad enseñar a los estudiantes de sexto grado los contenidos curriculares de filosofía, se creó una página web. A partir de esa página web se enriqueció con la creación de perfiles en redes sociales de filósofos con los que interactuaba Sócrates. Entonces se les pidió a los estudiantes que crearan perfiles de estos personajes históricos y que razonaran como si fueran ellos, pero en el mundo de las redes sociales de hoy. Entonces se crearon el Twitter de uno, el Facebook del otro, el Instagram del otro, lo que dio una oportunidad de generar unas historias bien interesantes desde la creatividad de los propios estudiantes. Luego se generó un videojuego. Ojo que cuando digo generó un videojuego, esto le puede generar a muchos docentes que nos escuchan una idea de, ya bueno, pero crear un videojuego supone conocer algo de programación, segura. No, esto lo hicieron en una maqueta de videojuegos gratuita que el MIT tiene al servicio de cualquiera que quiera visitar, que está basado en la lógica de un juego que se llama Preguntas o Preguntados, no recuerdo, una típica ruleta, ¿no es cierto?, con categorías que aleatoriamente te permite responder una u otra pregunta. Entonces, existen en la web muchas posibilidades gratuitas, ya maquetadas, que no exigen del docente conocer nada particular, simplemente tener la voluntad de querer crearlas. Se dejó a los estudiantes también que hicieran videos. Uno de los que vi era muy gracioso, era un diálogo que hubiera pasado si Sócrates hablaba con otro personaje de la época y hay una suerte de diálogo creado entre ellos en versión video. Esto es algo que se puede hacer con mucha facilidad en clase, pero varias veces decidimos no hacerlo porque, bueno, a veces porque no tenemos los medios, y eso es algo que es muy importante, porque como dije al inicio de esta charla, no podemos trabajar con medios que no tengamos a nuestra disposición, pero hay otros medios que sí los tenemos a nuestra disposición y que sin embargo tampoco nos atrevemos a usarlos. ¿Por qué? Porque decimos o pensamos que esto es muy extracurricular o que luego va a ser muy difícil la evaluación. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Y luego, bueno, se pensaron piezas gráficas. Entonces, seguramente varios de ustedes miran esto y dicen, oye, pero a ver, yo en mi clase, bueno, página web puedo no tener, pero podría hacer un blog, ¿no? Esto de los videos se los puedo pedir, o podemos jugar a hacer dramatizaciones, o podemos, si tenemos un grupo de WhatsApp, jugar con mensajes de voz. Lo de las piezas gráficas lo podemos hacer. O sea, nada de esto es difícil de hacer. El reto está en cómo el docente decide crear una narrativa que unifique todos estos retazos de distintos medios. Es decir, que le dé unidad, que le dé organicidad, para que no sean experiencias y ejercicios aislados, ¿no? Ahí es importante, y comento lo que pone Andrés ahí, que recién estoy leyéndolo en las preguntas y respuestas, dice, ahí la importancia de que los docentes tengamos conocimiento de estas nuevas formas de interacción. Y eso que dices, Andrés, es vital. Precisamente por eso voy a proponerles ahora un par de ejercicios que yo mismo hago con mis estudiantes y que me permiten ver cómo es que entienden y cómo es que utilizan los medios de comunicación. Si uno se pone a ver qué cosa hacen los estudiantes, fuera del aula, claro, se alucina, ¿no? O sea, la cantidad de posibilidades a la hora de crear stickers, memes, spin-offs, mashups que crean narrativas diversas, fanfiction cuando crean historias
sobre otras narrativas que ya existen y las expanden, en fin, todo eso decidió, o fue, mejor dicho, investigado en un proyecto que les recomiendo muchísimo conocer, visitar, que se llama Alfabetismo Transmedia, ¿no? El proyecto, cuyo nombre original en inglés es Transmedia Literacy, ahí les estoy poniendo la página web. De nuevo, luego los voy a compartir con ustedes, van a poder descargar la presentación para poder hacer el link, clic directo en cada uno de los links que estoy proponiendo, pero les adelanto que se investigó durante 2 años de manera muy etnográfica, o sea, acercándose a los estudiantes de varios países. En América Latina se trabajó con estudiantes en Uruguay y en Colombia, en Europa con otros 6 países, y se detectó una lista inmensa de capacidades que los estudiantes ya estaban desarrollando o aprendiendo de forma autodidacta. Entonces, lo que razona esta investigación, lo que concluye esta investigación es por qué estamos demorando tanto en aprovechar estas capacidades de gestión de datos, de búsqueda de datos, de comparación, de evaluación. Entonces, este proyecto, como resultado, pone a disposición de todos, de forma gratuita, una web en la que uno puede descargar sesiones de aprendizaje. Están divididos allí por asignaturas, están divididos por niveles, está dividido por tipo de medios. Entonces, da una riqueza de posibilidades que los invito a explorar, porque yo creo que el problema no es que nos falten ideas, el problema es que a veces no sabemos cómo concatenarlas, ¿no? Y yo creo que la evidencia ya demostró que cuando uno decide hacerlo, ¿no? El efecto es mucho más rico que cuando trabaja con los medios de manera, digamos, separada, ¿no? Y ahí voy respondiendo a Nicole, que dice, si los docentes tenemos clases presenciales, ojalá que ya podamos todos tener clases semipresenciales o presenciales en el menor tiempo posible, ¿nos sugiere utilizar esta metodología como la de Sócrates? Es una excelente pregunta, porque entiendo que esto de Sócrates en realidad fue creado fue el 2018, o sea, es prepandemia. Se hizo para la presencialidad, utilizando además elementos de la virtualidad. Entonces, si se hizo en la presencialidad, por supuesto que se podría seguir usando, pero también si es que estamos todavía trabajando y vamos a estar algunos meses más, quizá algunos de nosotros obligados a trabajar a distancia, es una oportunidad para aprovechar, ¿no es cierto?, esta posibilidad que nos brindan las narrativas transmedia. Para crear un universo narrativo, en realidad la cuestión es bastante sencilla, y aquí están las ideas que quiero aportarles. Primero, hay que establecer la intención pedagógica. ¿Qué quiero conseguir en este proyecto? Parece una verdad de perogrullo, o una obviedad, pero la verdad es que en mi experiencia, en trabajo con docentes, muchos siempre se enamoran de algunas ideas y de algunos proyectos y quieren llevarlos a cabo sin haber hecho antes un diagnóstico bueno de lo que tienen en el aula, ¿no? De con quiénes trabajan en el aula y de qué medios disponen. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque definir el propósito no es cualquier cosa, es lo que le da el sentido. No hay o no tiene sentido hacer algo por moda o por novedad. Si nuestra práctica docente se siente alejada de estas ideas, entonces hay que pensar si realmente podemos o queremos empatar y empoderar desde nuestro estilo pedagógico y empezar a enriquecerlo utilizando la alfabetización mediática y la narrativa transmedia. Entonces, una vez que ya he hecho ese examen de conciencia y esta autorreflexión, y digo, sí, me interesa esto de los universos narrativos, porque creo que mi curso, matemática, inglés, lenguaje, o como se llame, o ciencias naturales, se presta perfectamente para esto. Y soy además un docente que suele utilizar o suele plantear ejercicios en medios distintos. Bueno, ahí están ya los insumos dados. Es cuestión de empezar a cranear cómo es que sería este relato.
El punto 1, luego del punto 0, que era establecer la intención pedagógica, el punto 1 es diagnosticar los medios con los que cuentan mis estudiantes y comprender cómo los usan y qué saben de ellos, ¿no? Esto es vital precisamente para reiniciar, si se quiere conceptualmente, el concepto que tenemos de lenguajes. Muchas veces trabajamos, muchos autores lo dicen, con el libro o con lo escrito o con lo alfabético como si fuera el único código o el más importante de todos. Y no es cierto. Hoy vivimos y enseñamos a una generación digital, una generación audiovisual, y eso no supone que sean personas sobredotadas o superdotadas o que tengan capacidades mágicas para interactuar con medios. Puede que tengan ciertas facilidades, pero nosotros somos quienes tenemos que ayudarlos a generar un sentido crítico del uso de esos medios. Entonces, diagnosticar y saber cómo mis estudiantes utilizan los medios de comunicación me va a dar muchísima seguridad para saber cómo plantear un universo transmedia con medios que tengan disponibles y que sean adecuados también para coincidir con sus edades, ¿no? Porque hay muchos medios que tienen restricciones en ese sentido. Luego hay que proponer el universo narrativo y utilizar una plataforma base. ¿Cuál será mi plataforma base? Si es que estoy en el mundo de la virtualidad, de repente un blog, que es muy fácil de hacer, gratuito, hay muchas plantillas, hay muchas referencias, de repente sé un poquito más y me animo a hacer un sitio, una suerte de página web. De repente la plataforma base es un libro o un texto o un PDF que les pase, en fin, la que fuera, pero necesitamos una plataforma base. Y luego empezar a diseñar, porque esto además puede ser incremental, actividades concretas que nos permitan expandirlas. Entonces ahora podemos utilizar de repente el grabar videos con celulares como un ejercicio que complementa y se añade y que sirve para expandir esa plataforma base en la que decidí empezar. Otra cosa que me parece a mí quizá la más importante es la construcción de rúbricas colaborativas. Porque recuerden, lo que yo propuse al inicio es que esta sea una oportunidad no solo para pensar creativamente con los medios, sino para alfabetizar en su uso. Alfabetizar significa dotar, desarrollar, formar en los estudiantes, trabajar con ellos un sentido también crítico y no solo práctico. En ese sentido, las rúbricas o los criterios de evaluación pueden ser una excelente oportunidad para discutir con ellos cuáles son las posibilidades que nos brinda cada uno de los medios. Ahora les voy a compartir un par de ideas al respecto. Y luego, por supuesto, el proceso de retroalimentación y reflexión para saber cómo es que este universo narrativo puede expandirse. Vamos a revisar una de las... Un segundito, voy a leer, antes de darles esta idea, voy a leer. Marisa dice, se ve que se trabaja con jóvenes, las investigaciones en general se orientan a ellos. Es verdad, la mayoría de investigaciones se orientan sobre todo a adolescentes. Sin embargo, muchos adultos con poco manejo de Internet se han incorporado también a grupos de estudio, han vuelto a estudiar o están aprovechando para estudiar. Soy docente de idiomas y me encuentro con personas mayores en clase. Lo que dices es muy importante porque efectivamente, claro, mucho de nuestro discurso cuando trabajamos con docentes está centrado en la escuela, pero no tomamos en cuenta otras dimensiones. Todo lo que estamos aquí compartiendo del universo narrativo, de la narrativa transmedia, es perfectamente trabajable, ¿no? Abordable con adultos o con adultos mayores o con personas de distintos grupos etarios. Es decir, yo aquí no les estoy enseñando a utilizar una plataforma particular que exige tener conectividad o que demanda. No, simplemente les estoy planteando una manera de engranar los distintos medios que estoy seguro ya utilizan en su práctica docente. Entonces quería terminar proponiéndoles un par de ideas que a mí me han servido mucho precisamente para esta fase de diagnóstico, ¿no?
lo que nos interesa es saber cuál es el papel de los medios de comunicación y de las tecnologías de información y comunicación en nuestros estudiantes desde una dimensión emocional y comunicativa. Entonces, yo lo que propongo es una línea de tiempo donde puedan precisar como hitos aquellos momentos de su historia en que un medio de comunicación ocupó un rol importante. Ejemplo, esto lo he trabajado, por ejemplo, a propósito de lo que comentas, Marisa, yo lo he trabajado con docentes, o sea, con adultos, y hemos hecho estas biografías mediáticas y me decían, ¿no? Yo en la universidad o en el instituto trabajaba con una máquina de escribir, entonces en el año 97 tuve por primera vez una computadora y la computadora ocupó un lugar central en la casa, nadie quería acercarse a ella, nos daba mucho miedo porque no sabíamos cómo encenderla. Ese tipo de autoetnografía o de manifestación sensorial es muy importante, porque ya empieza a definir un tipo de relación que tenemos con el medio de comunicación. Entonces, si le pedimos a nuestros estudiantes que hagan ese ejercicio, no sé, de cuándo jugaron con un videojuego por primera vez y qué cosa les produjo, o qué pasa con la televisión, o qué otro tipo de medio tienen en casa y qué cosa les produce utilizarlo. Tener esa lectura creo que nos va a permitir comprender un poco mejor sus universos, que es lo que nos falta muchas veces para atrevernos a proponerles universos narrativos, porque sentimos que estamos desfasados, ¿no? Que hablamos idiomas distintos. Entonces, una bonita forma de acercarnos es esta de la biografía, que además se puede expandir de una manera muy simpática. ¿Por qué no pedirle a los chicos o chicas, si sigo pensando en la escuela, ya saben ustedes que se puede utilizar también en otros ámbitos, ¿por qué no pedirles que entrevisten a otros miembros de sus familias, de sus entornos inmediatos, y les hagan las mismas preguntas para que logren hacer una línea de tiempo comparada, ¿no? De cómo ingresaron los medios de comunicación o las tecnologías a la vida de cada uno de ellos? No sé, pues, imagino que de pronto una abuelita, un abuelito puede hablar de cuando escribía cartas. Bueno, yo también podría hablar de eso en realidad, porque también yo he tenido vínculos postales, ¿no? O lo importante que eran las cartas y cómo uno las esperaba, o cómo uno las escribía, o cuando escuchó un tocadiscos por primera vez, o cuando yo era niño, por ejemplo, y me regalaron una grabadora, un Walkman que permitía grabar, escuchar mi propia voz. Cuando aprendía inglés, me acuerdo que me grababa yo mismo, no me interesaba mucho el idioma, pero sí me interesaba escucharme, y escuchar, ¿no es cierto?, era divertido. Ese tipo de ejercicios puede permitirnos, además de lo que he anticipado, comprender cómo cada miembro de la familia se vincula con el medio, y entonces comprender también el universo afectivo en el que está el estudiante. Creo que esta es una oportunidad muy interesante, muy sencilla, absolutamente sencilla y práctica para precisamente conocer esos vínculos. Y otra cosa que también es útil a propósito de los octógonos que ahora tienen los productos alimenticios, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de cosas que nos gustaban y que consumíamos pues eran altas en azúcar, altos en sodio, en fin, tienen una serie de octógonos ahí prohibitivos. Entonces se me ocurrió pensar en un ejercicio que le había visto hacer a un colega, incluyendo lo de los octógonos. Y el ejercicio es muy sencillo. Lo que se le pide a los estudiantes es que hagan una autorreflexión de cuáles son los elementos positivos y negativos de cada uno de los medios que utilizan. Entonces se puede jugar con ellos a, por ejemplo, primero, de manera concertada, de manera colaborativa entre toda la clase, proponer cuáles son estos octógonos, ¿no? Por ejemplo, si ayuda o no a mi concentración, o si ayuda o no a que me distraiga, o si siento que es adictivo, o si siento que no puedo verlo solo, consumirlo solo, sino que lo tengo que hacer con otras personas, es decir, si ayuda o colabora, digamos, con la cooperación, si desafía mi creatividad, en fin,
sería una bonita práctica primero pensar en cuáles son esos octógonos vinculados con los códigos y los lenguajes de los propios medios, y luego plantearles una ruta más o menos así, ¿no? Que pongan la plataforma o el medio de comunicación en una columna y que nos cuenten qué es lo que hacen allí. Porque en muchos medios nuestros estudiantes son solo consumidores, en otros son consumidores y productores. Entonces a mí me parece que sería súper interesante que como profesores tengamos esa información. Ok, YouTube. ¿Utilizas mucho YouTube? Bacán. ¿Cada cuánto lo utilizas? ¿Qué haces allí? ¿Cómo se relaciona, y ahí aprovechamos para la educación mediática y la alfabetización mediática, cómo se relaciona esta plataforma con otras? Por ejemplo, YouTube es propiedad de Google. Cuando hicimos este ejercicio, varios de los participantes no tenían idea. Y entonces fue una oportunidad muy simpática para entender por qué la publicidad que les aparecía en su correo estaba vinculado con el tipo de videos que miraban. Y hablamos a propósito de los algoritmos, en fin, se presta, ¿no es cierto? Esta información, estos datos provistos por los propios estudiantes se prestan precisamente para una reflexión y para una autorreflexión. Y sobre eso es que le podemos ir añadiendo los octógonos. Y luego se puede hacer una suerte de balance de cuáles son los medios que consideramos más positivos, más negativos, los que nos ayudan más, en fin, los que son más prohibitivos. Podemos poner las características o las condiciones que a nosotros mejor nos parezca. Ya estoy llegando al tiempo, entonces me gustaría terminar con un par de conclusiones. Es importante afirmar que todos los medios cuentan, no solo el medio escrito. No es que ver un video de YouTube o ver una película o escuchar una canción es una suerte de premio o de complemento o de cuestión accesoria. No, allí también hay contenido y contenido muy rico, muy importante. ¿Por qué este señor Nick Susanis hizo su tesis doctoral en formato cómic? No es que parte de su tesis la haya ilustrado. No, su tesis es de principio a fin un cómic. ¿Admitiríamos eso nosotros? Diríamos, no, tiene que ser la monografía, ¿no es cierto? Con el citado en APA y qué sé yo. Y ya si quieres, como un adicional, hazte pues un videíto o hazte un cómic. Aquí es todo lo contrario. Aquí estoy valorando el medio como un lenguaje propio, como un código propio que tiene un valor y que tiene una riqueza. Entonces, el ejercicio de la narrativa transmedia y de la alfabetización mediática tiene que permitirnos a nosotros reconocer la riqueza textual de cada uno de los medios, de los textos auditivos, de los textos sonoros, de los textos audiovisuales, de los textos digitales, en fin. Y no burlarnos, por ejemplo, cuando una profesora hace un ejercicio fantástico de resumir un libro en un meme, ¿no? Que claro, aparece esto titular en la prensa, esto apareció en Chile, recuerdo, profesora de literatura utiliza memes y la gente dice qué terrible, la degradación máxima del lenguaje, los memes. ¿Así? A ver, haz un meme tú. Es fácil hacer un meme. Hacer un meme es súper difícil, o sea, las capacidades de síntesis, de relaciones intertextuales, de creatividad que tiene que estar puesta al servicio de la creación de un meme, hace de un medio que también debería tener una valoración especial. Entonces, en el momento en que empecemos a pensar los medios como espacios de riqueza, espacios que también son valorados, es que creo que vamos a empezar a imaginar narrativas transmedia mucho más solventes y atrevernos a proponérselas a nuestros estudiantes. Les voy a dejar en la presentación las referencias que he utilizado para hacer esta charla, está con enlaces, en fin, lo van a poder descargar de allí. Esto lo pueden descargar de esta página o ahí está el código QR, si tienen un celular a mano, para que puedan descargar la presentación y mirarla. Y me gustaría aprovechar para invitarlos a un curso que está organizando Fundación Telefónica Movistar con el auspicio
de la Universidad de Lima y de la cátedra UNESCO que tiene esa universidad, certificando a los participantes. Si les ha interesado algunas ideas de las que he compartido aquí, es un curso que profundiza en esas ideas y nos da mayor, de nuevo, claridad conceptual sobre qué es la educación mediática, cómo puedo trabajarla en clase, y sobre todo, que creo yo es lo más importante, le da sentido al uso de los medios. Porque el problema, creo yo, no está en usar medios. Creo que todos lo hacemos, todos podemos, si no lo hacemos, podemos aprender, miramos un video, aprender es fácil. El asunto es el sentido. Superar, ¿no?, lo que dice mi maestro Joan Ferrés, superar el ¿y a mí qué? El que vengas tú y le digas, muy bien, y ahora vamos a hacer un blog. ¿Por qué un blog? ¿Y a mí, o sea, ¿y a mí qué me importa un blog? O sea, ¿por qué cuando todo parece una imposición, el estudiante empieza a resentirse? Cuando todo entra como una historia, y más aún como una historia narrativa transmedia, empieza, creo yo, a mejorar esta interacción con el estudiante, porque empezamos a pedirle que hable más en sus idiomas, en esos otros idiomas mediáticos que él también maneja. Yo lo dejaría allí. Creo haber contestado cuando han llegado las preguntas y las interrogantes, y las he ido sumando allí. Muchas gracias, Julio, por esta ponencia. Ha sido no solo una gran aproximación teórica al mundo de las narrativas transmedia y la educación mediática, sino también que nos vamos con contenido muy práctico que podemos aplicar, ¿no? Qué importante es el potencial de poder emocionarnos al aprender, ¿no? Y justamente las narrativas transmedias va por ahí. Yo quiero volver a hacer la invitación a que visiten nuestra comunidad de Educarred, a que lleven pues el curso de educación mediática que ya les mencionó Julio, pero también a que visiten su blog de educación mediática, que él actualiza periódicamente, tiene un podcast que es muy interesante, y de verdad que los invitamos mucho a visitarlos. Y también quería comentarles que estén muy atentos a nuestra comunidad de Educarred y a nuestro boletín, porque tenemos grandes novedades muy próximamente, y decirles desde ya que vayan preparándose para el 8 de septiembre, que tenemos nuestro siguiente evento. Las novedades ya les van a llegar, y de mi lado eso, agradecerles por su participación e invitarlos nuevamente a que visiten nuestra comunidad, y de nuevo agradecerte, Julio, por este espacio. Muchas gracias. Con mucho gusto.